Tradicionalmente se pensaba que era imposible elegir de dónde se pierde grasa. Los tenistas, por ejemplo, trabajan mucho más un brazo que el otro, pero tienen el mismo porcentaje de grasa en ambos. Varios estudios tampoco observan más pérdida de grasa en la barriga por hacer trabajo abdominal. Este estudio, por ejemplo, en mujeres con obesidad, no encontró más pérdida de grasa en las mujeres que incorporaban ejercicios para los abdominales respecto a las que no. Otro estudio hizo que los participantes entrenaran una pierna durante varias semanas, pero no la otra, y al cabo de varias semanas no se observó más pérdida de grasa en la pierna entrenada. Y a partir de estudios como estos, se concluyó que no podemos elegir de dónde perdemos grasa, ya que es un proceso controlado principalmente por las hormonas y la genética. Dicho esto, no está todo perdido. Que las hormonas y la genética sean lo más importante no quiere decir que sean lo único que importa. Además, los estudios anteriores tienen muchas limitaciones. Varios de ellos no crearon déficit energético, por ejemplo, y en ese caso no podemos evaluar realmente el impacto en la pérdida de grasa. Otros usaron entrenamiento ligero a muy altas repeticiones que tiene un impacto pequeño en la movilización de grasa. En otros casos, eran individuos con obesidad que tienden a quemar más grasa en la zona abdominal. Y por eso vamos a revisar estudios más recientes con protocolos novedosos que podrían ayudarnos a quemar grasa localizada. Primero, vamos a ver de manera muy resumida cómo se pierde grasa, que ocurre en dos procesos secuenciales. Primero, la lipólisis y después la beta-oxidación. La lipólisis consiste en movilizar la grasa o sacarla de su adipocito, donde está almacenada. Y la beta-oxidación se refiere a convertir esa grasa liberada en energía, en ATP, algo que ocurre en las mitocondrias. En un artículo de hace unos años expliqué cómo funciona de manera muy simplificada el adipocito, nuestra célula grasa, y vimos que para que se produzca la lipólisis, es decir, para que libere su contenido de grasa, deben activarse sus receptores beta-adrenérgicos que responden a las catecolaminas, principalmente a la adrenalina. Esto activa a su vez la HSL o lipasa sensible a hormonas que descompone los triglicéridos y libera los ácidos grasos al torrente sanguíneo. Estos ácidos grasos viajan por la sangre unidos a una proteína como la albúmina hasta llegar a una mitocondria, por ejemplo una fibra muscular, donde esos ácidos grasos son finalmente convertidos en energía. Y lo interesante es que estudios recientes parecen indicar que las contracciones musculares intensas podrían favorecer la lipólisis de los músculos trabajados, es decir, la liberación de los ácidos grasos cercanos a las fibras musculares reclutadas. Pero claro, si no son después beta-oxidados, usados como energía, estos ácidos grasos volverán a almacenarse en forma de grasa en otro adipocito. Y a partir de este conocimiento se están probando protocolos de pérdida de grasa localizada que tienen tres componentes. Primero, lograr un déficit calórico global. Sin esto no habrá pérdida de grasa, ya sabes que es una condición necesaria y suficiente. Después, produciríamos contracciones musculares intensas en la zona donde queramos favorecer la pérdida de grasa. Y por último, haríamos algo de cardio suave, al 50-60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, para facilitar que la grasa liberada sea efectivamente beta-oxidada o usada como energía. Y esto es precisamente lo que probó este estudio, que dividió a las mujeres participantes en dos grupos. Uno entrenó fuerza en el cuerpo superior, el otro en el cuerpo inferior 3 veces a la semana durante 12 semanas y después de cada sesión de fuerza hacían 30 minutos de cardio. Y al final de las 12 semanas se vio que efectivamente las mujeres que habían entrenado fuerza en el cuerpo superior perdieron más grasa en el cuerpo superior y las que entrenaron fuerza en el cuerpo inferior perdieron algo más de grasa en el cuerpo inferior. En resumen, sí parece que podemos influir ligeramente en dónde perdemos grasa y por eso, si queremos perder más grasa, por ejemplo, en la zona abdominal, podríamos hacer lo siguiente. Primero, haríamos trabajo de fuerza en la musculatura abdominal, como vimos en un vídeo hace tiempo, con suficiente intensidad para crear más lipólisis en esa zona, y después haríamos algo de cardio ligero para beta-oxidar la grasa movilizada, por ejemplo, 20 o 30 minutos a baja intensidad. Esto podríamos hacerlo 2 o 3 veces a la semana, 3 o 4 ejercicios en cada sesión, tampoco hace falta más, a repeticiones relativamente bajas, con más énfasis en la intensidad y por supuesto en el contexto de un déficit calórico global. Dicho esto, hay varias advertencias importantes. La primera, que contamos todavía con pocos estudios y el impacto es relativamente pequeño. La segunda, no olvides incluir también ejercicios multiarticulares de todo el cuerpo que tienen más impacto en el gasto calórico total, que al final del día es lo más importante.
Y por último, considera esto una especie de hack que no cambia las 3 grandes claves de la pérdida de grasa saludable, que son, además del déficit energético, el entrenamiento de fuerza general con sobrecarga progresiva, comer suficiente proteína y tener paciencia. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo.